13,4. Es la media que han tenido que sacar estos 13 estudiantes, 3 chicas y 10 chicos, para cursar la carrera que más nota pide en Castilla y León, matemáticas y físicas. Hace 5 años se implantó en la Universidad de Valladolid y cada año, a pesar de su dureza, son más los jóvenes que luchan por entrar. Me gustan mucho tanto las matemáticas como la física. Me quiero dedicar a ello y pues fue bastante fácil, o sea, desde pequeñita me había gustado y pues cuando lo vi dije esto. Buenas tardes, es uno de los dobles grados con pleno empleo, luego lo vamos a ver en detalle, y también el informe de la OCDE sobre la formación académica de nuestros jóvenes. Pero antes, titulares y paradas en las Cortes de Castilla y León, donde esta tarde arranca el curso político con la primera sesión de control al nuevo gobierno de coalición. Leticia Sánchez. Sí, con 2 preguntas al presidente de la Junta sobre su gestión, 12 a su equipo de gobierno y, como ya ocurriese en la pasada legislatura, de nuevo la sanidad protagonista, con 6 preguntas de la oposición sobre este asunto, pero también se abordarán otros temas como la fusión de municipios, la no paridad del Ejecutivo o la propuesta del ex vicepresidente de la Junta de situar a Valladolid como capital de la comunidad. Y día de mucho movimiento en el Congreso. A las 11 de la mañana comenzaba una nueva reunión in extremis entre los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos, y Albert Rivera ha anunciado uno de sus proyectos estrellas de esta legislatura: garantizar por ley una muerte digna para los enfermos terminales. Estamos a punto de conocer el nuevo proyecto de Renault, fabricado exclusivamente en las fábricas de Castilla y León. Eduardo Martínez, Frankfurt, ¿qué nos puedes adelantar de este modelo del Captur? Bueno, pues ya lo hemos visto, de hecho acaba de terminar justo ahora la presentación aquí en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, en Alemania. Entre las novedades, por fuera un diseño más compacto, pero lo más importante, por dentro es el modelo más conectado, más tecnológico y además es híbrido enchufable, fabricado en la factoría de carrocería montaje de Valladolid. Se va a exportar a unos 70 países. Y otra de las imágenes y testimonios del día nos lleva hasta Almería, al juicio por el asesinato del pequeño Gabriel. Hoy ha declarado la asesina confesa. Ana Julia Quezada explicaba así cómo comenzó la discusión que terminó con la muerte del niño de 7 años. Y le digo: Gabriel, deja el hacha, que te puedes hacer daño. Y empieza a gritarme, a decirme: no, tú a mí no me mandas, que no eres mi madre. Los expertos en salud mental defienden hablar del suicidio en casa y en los medios para evitar estigmatizar a los fallecidos y a sus familiares. 200 personas se suicidaron el año pasado en Castilla y León y es la primera causa por muerte violenta en menores de 40 años. Les hablaremos también de la nueva Dana, que ya ha entrado en la península ibérica. Lo están notando sobre todo y con fuerza en Cataluña. Francisco, ¿y aquí en Castilla y León vamos a sufrir algún efecto? Sí, lo vamos a notar sobre todo en el extremo norte. Como decías, en Cataluña, fuertes precipitaciones, importantes acumulaciones, fuertes rachas de viento, y ha sido la primera nevada de la temporada en Pirineos. En Castilla y León lo vamos a notar sobre todo en el norte. Ya ha llovido con precipitaciones en el extremo durante la madrugada y también a primeras horas de la mañana, y en puntos también del este, sobre todo en Burgos. Además, también lo hemos notado en las temperaturas, que han bajado mucho. Las máximas esta tarde van a ser hasta 10 grados más bajas que las de ayer. Valores otoñales e incluso invernales en Burgos y Soria no van a superar los 15 o 16 grados durante todo el día. El viento va a seguir siendo protagonista, con rachas de hasta 80 km por hora. En apenas 2 horas comienza la primera sesión de control al Gobierno regional de esta legislatura. Hay registradas 14 preguntas, solo 2 de ellas directamente al presidente de la Junta, frente a las 4 de la pasada legislatura por la reducción de los grupos. Leticia Sánchez, la oposición va a cuestionar la gestión de Alfonso Fernández Mañueco en estos 60 primeros días de mandato.
Sí, Luis Tudanca le va a pedir al presidente de la Junta una valoración de estos 2 meses al frente del Ejecutivo. Pablo Fernández ya tiene la suya propia porque le va a pedir a Mañueco que se ponga a trabajar. Al Pleno llega también otra polémica de la última semana que el Partido Popular ha tratado de zanjar, la propuesta del ex vicepresidente de la Junta de situar en el Estatuto a Valladolid como capital de la comunidad. Nosotros hemos buceado en la hemeroteca y en los archivos porque antes que Valladolid otra localidad ya figuró como posible capital de la comunidad. Es por echar más leña al fuego, pero siendo rigurosos con la historia, si una localidad fue firme candidata a ser capital de Castilla y León, esa fue Tordesillas, y no hace siglos, sino en 1981, cuando se redactaba el Estatuto de Autonomía. Sí, fue la candidata en el preestatuto que se elaboró aquí por el Consejo General de Castilla y León, por los parlamentarios y los representantes de Castilla y León. La propuesta era de UCD Castilla y León y con su mayoría de entonces la aprueba. Tordesillas, sede de la futura comunidad. Al estilo de los estados americanos, la capital no son las grandes ciudades, sino son ciudades más pequeñas. Y en consecuencia Tordesillas, sede de las Cortes, la Junta y Presidencia. Claro, sí, todos ellos son documentos originales. El Archivo General de Castilla y León guarda todo esto. El 18 de mayo de 1981, en Tordesillas. Se picaron las campanas, el alcalde repartió puros. Mientras que en Burgos, aspirante como León, se vivió casi un duelo. En el Ayuntamiento de Burgos pues, se bajaron las banderas a media asta. Pero la victoria del PSOE un año después cambió el reparto de fuerzas en el Congreso y aquel primer texto. En los debates que se establecen en el Congreso de los Diputados desaparece Tordesillas finalmente. En su lugar, puntos suspensivos y en el estatuto final ningún nombre. Aunque los archivos no olvidan. Es la labor fundamental de los archivos, ¿no? La de conservar la memoria. Para entender mejor el presente. Alfonso Fernández Mañueco ha iniciado esta mañana con el presidente de las Cortes la ronda de reuniones que va a mantener durante las próximas semanas con representantes políticos, económicos y sociales de la comunidad, como se comprometió en el debate de investidura. Tras la reunión con Luis Fuentes, Mañueco tiene previsto reunirse con los grupos políticos, las instituciones propias de la comunidad y después iniciar una ronda con los presidentes de las comunidades autónomas desde el diálogo y para impulsar la comunidad. Muchas gracias, Leticia. Y la Consejería de Agricultura completa ya su organigrama con el nombramiento de la directora general de Cadena Alimentaria. La salmantina Gemma Marcos es ingeniera agrícola y será la encargada de trabajar por el desarrollo del Observatorio del Mercado de los Precios Agrarios y la creación de una estrategia alimentaria. Del Estado y el Estatuto de... Darle la importancia que tiene realmente, sobre todo al eslabón más frágil que es el productor, es el agricultor y el ganadero, y también, como no, reforzando las relaciones entre los propios productores, la cadena de transformación y la distribución. Hewlett Packard quiere mover España, cambiar las cosas para que el medio rural deje de vaciarse. Apoyada por otras multinacionales y por varias fundaciones, va a desarrollar diversas actividades para buscar soluciones y llevar la innovación y las nuevas tecnologías a los pueblos. Hoy han presentado un proyecto en la sede de León que va a empezar a funcionar en noviembre con una semana de actividades. Se incluye, por ejemplo, formación a profesores rurales y alcaldes y un maratón de hackers. Estamos hablando de un tema de prestigio, no sé cuál es el problema. Tenemos algunas pautas ya identificadas que es de las que vamos a trabajar, ¿no? Pero queremos romper todo esto, ¿no? Romper y que eso que pasa, por ejemplo, en Inglaterra o en otros sitios como Holanda, que no hay ese efecto de despoblación del campo, pues podemos poder aplicarlo aquí. Carvajosa de la Sagrada ha pasado en lo que va de siglo de apenas 600 habitantes a más de 7.000. A pocos kilómetros de Salamanca, el municipio ha cambiado por completo y también sus necesidades, ya que ahora mismo es el más joven de Castilla y León. Hacía falta, por tanto, transporte con la capital. Hasta ahora había una línea que llegaba hasta la Gran Vía, pero había una importante demanda para atender otros núcleos, fundamentalmente hospitales y centros universitarios. El incremento de población en estas edades nos han demandado una mejora del transporte, sobre todo en el campus de las universidades y los hospitales.
Es un ejemplo del aumento de la demanda de viajeros en las áreas metropolitanas. Hasta ahora hay 4 sistemas funcionando y el objetivo es alcanzar las 10 áreas esta legislatura. Intentar extender este modelo exitoso al resto de conurbaciones de la comunidad autónoma, es decir, todas las capitales de provincia y Ponferrada en este caso también, ¿no? Además del transporte metropolitano, también se avanza un cambio radical en el mapa del transporte de viajeros de la comunidad, de manera que se cambie la concesión por líneas concretas a la organización por zonas, con el objetivo de mejorar el mallado. Los cargos públicos de Ciudadanos en Burgos, Soria y Valladolid unen voces ante el retraso en la conversión de la Nacional 122 en la demandada autovía del Duero. Concejales de Peñafiel, Soria, Langa de Duero y Aranda de Duero, además del procurador burgalés José Ignacio Delgado, se han reunido en Aranda y han escenificado la unión frente a los que utilizan, dicen, este asunto como una recurrente baza electoral. Ni tienen memoria ni tienen vergüenza. En el 2011 se paraliza, como saben ustedes, el desvío de Aranda de Duero. En el 2011, por los retrasos incumplidos, se paraliza también el tramo más importante de Langa de Duero a Aranda de Duero. Tramo que ya lleva 3 años paralizado. El nuevo alcalde de Ávila ha levantado la alfombra de las cuentas públicas de la ciudad y asegura que se ha encontrado con una deuda de casi 39 millones de euros. Eso toca más o menos a 671 euros por habitante de Ávila. Y para pagarla, el alcalde ya avisa que va a haber que subir los impuestos, las tasas y los precios públicos. ¿Vive usted en Ávila Capital? Pues debe saber que adeuda 671,6 euros. Este es el resultado de dividir la deuda total de la ciudad, 38,7 millones de euros, entre los habitantes de la misma. La situación económica del ayuntamiento es grave, es una situación compleja. Es una situación que exige tomar medidas. Teniendo en cuenta además que de la deuda total 3,4 millones son de facturas pendientes. Asimismo existe un montante de 14,4 millones de euros comprometidos en inversiones. Esta corporación va a seguir trabajando en esa dirección y asume esos 14,4 millones de euros que tiene que presupuestar en futuros ejercicios. Por lo tanto, desde el consistorio abulense se van a tomar medidas para revertir esta situación. Para garantizar todos los servicios a los abulenses, de tal manera que esos servicios se presten con calidad y con garantías. Y segundo, para garantizar el equilibrio presupuestario. Estas medidas que se presentarán mañana incluyen un proyecto de ordenanzas fiscales adaptado a la situación y un presupuesto para el año 2020 ajustado a la realidad. Asimismo, desde el Ayuntamiento abulense se pide colaboración a las instituciones autonómica y estatal. La OCDE ha publicado hoy el informe sobre el panorama de la educación, con el que compara los sistemas educativos de todos los países miembros. En España tenemos menos alumnos de formación profesional y más desempleo, independientemente del nivel de estudios. Estudiar abre puertas al mercado laboral, pero en España menos que en otros países. Según el panorama de la educación que elabora la OCDE, en nuestro país la tasa de parados universitarios con secundaria o sin ella casi duplica a la media de este organismo, aunque para los titulados superiores hay menos desempleo y más sueldo. En España los adultos con estudios terciarios ganan un 57% más que los graduados de la segunda etapa de educación secundaria. Eso sí, las mujeres cobran menos. El 82% del salario de los hombres, estamos hablando de 18% de diferencia, y son graduadas universitarias. El informe de la OCDE apuesta por la formación profesional para acceder a un trabajo, aunque en España solo el 18,7% de los alumnos de secundaria prefieren estos estudios, frente al 31% de los países del estudio. Es uno de los temas que tenemos diagnosticados. No es tanto que nuestros jóvenes no sigan estudiando a los 17, 18 años, que desde luego deben continuar haciéndolo, pero es que no van tantos a la FP como ocurre en otros países. El informe concluye que la población española con estudios superiores ha aumentado un 18% en la última década. El curso universitario ya está en marcha. Hoy han comenzado en la Universidad de Valladolid los alumnos con la nota de corte más alta de toda Castilla y León. Son 10 chicos
y 3 chicas que se estrenan en el doble grado de Física y Matemáticas. La bienvenida en la universidad ha sido un examen de física para ver su nivel. Según respondías preguntas ya ibas cogiendo un poco el ritmo. Solo 13 alumnos han entrado en la facultad rozando la perfección en bachillerato. Conseguí tener un 10 de media. En matemáticas y en historia saqué un 10, bueno, inglés también 9,6 y en física un 9,5. Tenía un 9,9 de media porque si no es imposible entrar a esta carrera. Sus notas en la EBAU están por encima del 13,4. Los profesores que imparten docencia dicen que son alumnos muy brillantes y que bueno, son muy inteligentes. Y no se consideran excepcionales para convertirse en físicos y matemáticos dentro de 5 años. Me parece una oportunidad única, la verdad, el poder cursar ambas cosas en tan poco tiempo. Es el doble de trabajo. La verdad es que con trabajo más o menos diario yo creo que se puede llevar bien. Muchos son de Valladolid y quieren dedicarse a la investigación. Están llamados a ser la vanguardia de la universidad. Son ellos los encargados de alguna manera de hacer el relevo generacional a la parte científica de la universidad. En el mercado laboral se los rifan. La cuarta revolución industrial necesita expertos en física y matemáticas. Se mantiene el número de alumnos en los colegios concertados de Castilla y León. Eso sí, han aumentado también las unidades de FP. La patronal de escuelas católicas quiere mejorar la oferta de la formación profesional porque, dicen, es una fuente de empleabilidad real y consistente. Seguiremos insistiendo a la nueva Consejería de Educación para que se permita una mayor flexibilidad en la oferta formativa de FP a nuestros centros para atender con rapidez y suficiencia las demandas de los alumnos. La propuesta de la Fiscal General del Estado de instalar cámaras en las aulas para frenar el incremento de abusos sexuales a menores ha generado debate. La ministra de Educación ha admitido que no le gusta esta idea, la ha calificado incluso de terrible. Yo creo que no es precisamente en las aulas donde se producen, entiendo yo, esas agresiones sexuales. Sería como poner un gran hermano permanentemente en el aula. Cada 2 horas y media una persona se quita la vida en España. Lo hacen 200 al año en Castilla y León. Las víctimas por suicidio duplican a las de accidentes de tráfico. Hoy, en el Día de la Prevención del Suicidio, los psicólogos reclaman un plan nacional preventivo. Por cada suicidio hay 10 intentos. Es algo que está disfrazado. Creo que es muy difícil que encuentres a alguien que diga a su terapeuta que viene a consulta porque ha pensado suicidarse. Es la primera causa de muerte violenta en menores de 40 años y la segunda en adolescentes. Elementos traumáticos, una situación vital que no puede superar en ese momento. Si no se produce un buen abordaje psicológico posterior a la tentativa, a veces, si la persona no elabora lo que le ha pasado, lo vuelve a intentar. Pero no se habla de ello porque sigue siendo un tabú. La familia que tenía una persona suicidada en su ámbito estaba estigmatizada por la propia sociedad, era rechazada. Los psicólogos piden que la prevención empiece en la escuela y continúe en la atención primaria. A nivel nacional serían aproximadamente 40.000 casos de tentativa de suicidio que no se están atendiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra reivindicación? Pues que los psicólogos especialistas pudieran entrar en atención primaria a poder atender los casos que tienen que ver con la salud mental. Desde hace años reclaman un plan nacional de prevención y más dinero para la investigación. Segundo día del juicio por el asesinato de Gabriel Cruz. La autora confesa, Ana Julia Quezada, ha testificado esta mañana y ha respondido solo a las preguntas de su abogado y del Ministerio Fiscal. Ha vuelto a reconocer que mató al niño y por primera vez ha pedido perdón. Ana Julia Quezada se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable. En la segunda jornada de juicio se ha declarado inocente. Y entre lágrimas ha reconocido que mató a Gabriel. Que el día 27 de febrero del 2018 dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez. Sí. 12 días duró el dispositivo de búsqueda del menor. Ella misma ha afirmado que colocó la camiseta hallada por el padre porque quería ser detenida. Siempre ha manifestado que la puso para dar una esperanza a Ángel, ¿no recuerda usted esto?
Entonces, mire, yo lo único que sabía es que yo quería que a mí me escogieran, porque como no era capaz de decirlo por mis propias palabras. La acusada ha declarado que Gabriel era un niño educado y se ha derrumbado al recordar la discusión que mantuvo con el menor el día de su muerte. Tú a mí no me mandas que no eres mi madre, que eres fea, que tienes la nariz fea, que yo no quiero que estés con mi padre. Ha defendido que ella solo quería que el niño se callara. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Esta tarde testificarán los padres del pequeño Gabriel y otros familiares. Lo harán a puerta cerrada. Y hoy en Valladolid veía celebrarse un juicio contra 7 personas acusadas de 3 delitos distintos: tenencia ilícita de armas, depósito de municiones y depósito de armas de guerra. A última hora ha habido acuerdo entre Fiscalía y Defensa y el juicio no se ha desarrollado con normalidad porque ha habido consenso en las penas. 5 de los acusados ya habían pactado su pena en las jornadas anteriores y los 2 últimos lo han realizado a últimas horas. Con ello han conseguido una conformidad y al mismo tiempo una reducción de las penas impuestas. En un principio se solicitaban hasta 25 años de prisión para todoelseños y la condena definitiva ha sido de poco más de 12 años. La pena mayor para uno de ellos con 2 años y 8 meses, aunque en un principio se le pedían 7 años de prisión. Los delitos de los que se les acusa son tenencia ilícita de armas, depósito de municiones y depósito de armas de guerra. A todos ellos se les ha aplicado el atenuante de dilaciones indebidas. Los hechos se remontan al año 2014 y todos ellos fueron detenidos dentro de la operación Bulldog. Se desarrolló en Laguna de Duero y otras provincias como Granada, Ourense y Vizcaya. Se intervinieron más de un centenar de armas, 5.500 cartuchos y más de 2 kilos de pólvora. ¿Es usted don Fernando Partida Bordoy? Sí, señoría. ¿Participación en tales hechos? Sí, lo reconozco. A la pena de 2 años y 8 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de dicha condena, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un plazo de 5 años y 8 meses. PSOE y Podemos han vuelto a reunirse hoy a las 11 en el Congreso de los Diputados para retomar las negociaciones de una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Ambos han llegado al encuentro sin mover sus posiciones. En la carrera de San Jerónimo, en Madrid, está Sara Ayuso. Buenas tardes. ¿Hay atisbos de que alguna de las dos partes pueda ceder? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El clima está más próximo al pesimismo que a desbloquear la situación. Las dos partes acudían a las 11 a esta reunión con sus posiciones inamovibles y sin haber mantenido ningún contacto desde el encuentro de 5 horas del pasado jueves. Las diferencias sobre el gobierno de coalición sigue siendo el principal escollo a salvar y el tiempo se agota para evitar la repetición de las elecciones. Las 3 negociadoras del PSOE llegaban al Congreso reprochando la actitud de Unidas Podemos. Que Unidas Podemos tiene que estar en una posición más flexible, están muy inflexibles, pero lo que tenemos que tener es al presidente investido la semana que viene. Vuelven a reunirse con la formación morada sin variar su oferta de un acuerdo programático para un gobierno en solitario del PSOE. Podemos tampoco rebaja sus pretensiones. Nosotros defendemos lo mismo que defendíamos en julio. Creo que las explicaciones tienen que darlas los que han dado un paso atrás y han cambiado las condiciones de la negociación. La formación morada duda ya de si la intención real de Pedro Sánchez es ser investido o repetir las elecciones. Es que en una eventual repetición electoral después sí pudiera llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos, que por desgracia es algo que no ha dejado de intentar en todos estos meses. Y en caso de que haya elecciones, Ciudadanos sigue rechazando concurrir junto al Partido Popular. Yo creo que el sueño húmedo de Sánchez es tener una lista enfrente a la que él le pueda llamar toda la derecha y la extrema derecha. Es el buen camino, es el camino para forjar una gran alternativa racional y constitucional en España y por nosotros no va a quedar. PP y Ciudadanos acusan a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de tener secuestrada la Cámara, porque dicen que solo califica las iniciativas del PSOE y ninguna de la oposición. En Reino Unido continúa la inestabilidad política. Esta madrugada se ha suspendido la actividad del Parlamento hasta el 14 de octubre en un intento de Boris Johnson para que la Cámara de los Comunes no frene sus planes sobre el Brexit duro. Antes del cierre, los diputados tumbaban por segunda vez
la propuesta del primer ministro de adelantar las elecciones. A pesar de la nueva derrota parlamentaria, Johnson insiste en que el Brexit se producirá el 31 de octubre y se niega a pedir otra prórroga a Bruselas. Cláusulas suelo, gastos hipotecarios y ahora el IRPH. Los bancos podrían tener que hacer frente a otra oleada de reclamaciones si sale adelante un informe sobre la falta de transparencia de este índice. En Castilla y León hay más de 28.000 afectados. La banca española podría enfrentarse a un nuevo varapalo judicial. Todo dependerá de lo que diga el Tribunal de Justicia Europeo en referencia a un informe de un abogado general sobre la transparencia del IRPH, uno de los índices que se utiliza para el cálculo de hipotecas. Por estas 4 letras están afectados 1.300.000 hipotecados en nuestro país. Solo en Castilla y León se calcula que la cifra supere los 28.000. El IRPH es el segundo índice más utilizado por detrás del Euribor para establecer los préstamos variables a la hora de comprar una vivienda. Se les presentaba, digamos, groseramente a cientos de miles de usuarios como el índice que más les favorecería. Lo que el tribunal debe dirimir es si los contratos firmados entre bancos y clientes con este tipo de índice están sujetos a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas. En el informe se establece que sí y que además la fórmula matemática para calcular el préstamo con el IRPH es compleja y poco transparente para un consumidor medio. Tenemos que esperar la sentencia del Tribunal de Justicia y además esperar las sentencias que se puedan dictar por parte de los tribunales nacionales. Si finalmente resulta abusivo, los consumidores podrían empezar a reclamar a sus bancos. El coste para las entidades financieras alcanzaría los 44.000 millones de euros y eso hoy ya se ha empezado a notar en bolsa. Hace unos minutos se ha presentado el nuevo Renault Captur en el Salón del Automóvil de Frankfurt, en Alemania. Es un coche que cierra el plan industrial actual, pero ya apunta lo que puede traer el futuro. Eduardo Martínez, buenas tardes. ¿Qué novedades incorpora el vehículo? Bueno, pues además de un diseño algo más compacto, lo más importante, lo más nuevo está en el interior. Es el modelo más conectado, más tecnológico. Tiene hasta una docena de sistemas de ayuda a la conducción y conducción autónoma. Además es híbrido enchufable, tiene autonomía suficiente para hacer en modo eléctrico cualquier trayecto de los que hacemos habitualmente por ciudad y eso sí, libre de emisiones. De la primera generación del Captur se han vendido aproximadamente 1.200.000 unidades. Esta es la segunda generación, fabricada en Valladolid, con destino a todo el mundo y, como ya dicen por aquí, pone el broche final, el broche de oro al actual plan industrial y además promete seguir siendo uno de los motores económicos de Castilla y León. No solamente participa Renault en su fabricación, muchísimos proveedores que están en el entorno tienen que ver, la fábrica de motores va a producir, vamos a ensamblar baterías para el próximo híbrido enchufable. Es un vehículo que yo diría que tiene el sello 100% español, que se va a exportar a unos 70 países de todo el mundo y por lo tanto va a ser el mejor embajador que pueda tener no solamente España, sino también Castilla y León por todo el mundo. En Ávila, los trabajadores de Nissan retoman la actividad con la incertidumbre porque la multinacional plantea un nuevo ERTE que no entraba en los planes de los empleados. Este nuevo expediente de regulación temporal de empleo está provocado tras no haber conseguido un acuerdo antes de las vacaciones. Roberto Ponce, buenas tardes. Buenas tardes. La mitad de la plantilla de la factoría abulense, unas 250 personas, han vuelto a su puesto de trabajo, que nada tiene que ver con lo que realizaban antes, con la fabricación de vehículos. Ahora y hasta marzo, la multinacional plantea un nuevo ERTE con motivo del excedente de plantilla y la falta de carga laboral. El próximo lunes se reúnen las partes para comenzar la negociación. Será entonces cuando se sepan los detalles de a cuántas personas afectaría. Desde el comité de empresa reclaman que Nissan cumpla.
toca a la empresa, evidentemente, realizar las instalaciones y las medidas y traer el trabajo y el volumen para que esa actividad pues se vuelva a generar, den trabajo a toda la plantilla, si es posible que vuelvan los eventuales que se fueron en el mes de agosto e incluso que se pudiera ampliar. Ese sería el deseo de todos, lo único que la verdad es que a nivel de los trabajadores pues es una ambición muy a largo plazo y realmente muy ambiciosa. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. A esta hora termina en Valladolid la presentación del último libro del escritor Ernesto Escapa. Se titula El siglo de Delibes y está editado por Diario de Valladolid El Mundo. La presentación se celebra en el barco La Leyenda del Pisuerga. Allí está Ana Martínez. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir de esta nueva obra de Escapa? ¿Qué tal, Nati? Muy buenas tardes. Pues como bien dices, así se titula El siglo de Delibes y es este ejemplar que tengo en mis manos. A lo largo de más de 200 páginas narra la biografía del escritor vallisoletano y también la cultura paisajista de la época que le inspiró en la creación de sus personajes y también en las tramas de sus ficciones. Ha sido una presentación que ha tenido lugar aquí hace apenas unos instantes en este barco vallisoletano, La Leyenda del Pisuerga, sede ya oficial y tradicional del Diario de Valladolid El Mundo y Diario de Castilla y León durante las fiestas patronales de la Virgen de San Lorenzo. No han faltado familiares de Delibes, de la familia Delibes, y también personajes del mundo de la política, como por ejemplo el consejero de Agricultura Jesús Julio Carnero, que ha sido el encargado de escribir el prólogo de esta publicación. Una publicación, por cierto, que van a poder adquirir mañana comprando el periódico al precio de 4,95 €. El que no ha podido venir ha sido el escritor, el periodista Ernesto Escapa, por motivos de salud. A esta hora todos echan un ojo a las páginas de esta nueva publicación y brindan por el centenario del nacimiento de este ilustre vallisoletano. En León llevan 40 años celebrando el Festival Internacional de Órgano Catedral de León, que va a comenzar el próximo día 16 con obras que en algunos casos se van a escuchar por primera vez en España. Más de 25.000 personas acuden a este evento, que en esta edición está dedicada a uno de sus primeros directores, Adolfo Gutiérrez, fallecido este año, y también al compositor Jean Guyot. De un festival de órgano cuya trayectoria ha llevado a ser considerado uno de los de mayor relevancia en nuestra especialidad a nivel europeo, que es tanto como decir a nivel mundial, en lo tocante a la actividad musical en torno al órgano. Llegar hasta aquí ha requerido tiempo, esfuerzo de muchas personas e instituciones. Las jornadas internacionales de magia continúan llenando Zamora de un ambiente mágico. Hoy recorremos los 5 continentes con ciertos trucos de magia que sorprenden a los niños más atrevidos. El protagonista, el mago Cliff. Es Cliff y llega desde el mismísimo Reino Unido para enseñar a los niños zamoranos todos esos trucos que dan la vuelta al mundo. Porque sí, recorremos los 5 continentes. Vamos a viajar a Australia a conocer los canguros. ¿Qué hace un canguro en Australia? Ya lo verás. Vamos a ir a China, vamos a conocer a
a todas las banderas del mundo, el Reino Unido, por supuesto la de España, viva España. ¿Qué más? Bueno, vamos a ir a India a conocer serpientes que son capaces de hacer mentalismo. Especializado en pedagogía, Cliff despliega sus grandes dotes didácticas para conseguir un fácil aprendizaje del inglés. Lo pasan pipa. A ver, los niños les encanta la magia. Aquí en Zamora los niños les aman la magia. Así que hacerlo en inglés es una forma de llevar lo que están estudiando en la aula a un espectáculo. Una actividad, Magic in English, que se enmarca dentro de las reconocidas Jornadas Internacionales de Magia que se celebran estos días en Zamora y ya son todo un referente. Me encanta el ambiente de Zamora. Yo flipo que una ciudad como Zamora es que le ama tanto la magia, es una pasada. Tenéis mucha suerte con la Festival de Magia. Podéis ver magos de todo el mundo, los mejores del mundo. Porque la magia en inglés se disfruta aún más. Juan Manuel Díaz es uno de los fotógrafos con más peso en nuestro país. Ha participado en casi 300 exposiciones que han recorrido medio mundo y hoy aterriza en Palencia, donde ha recogido uno de los premios fotográficos más importantes de España, el Piedad Isla, que concede la Diputación Provincial. Y aprovechando que le han entregado este premio, también ha mostrado una de sus exposiciones más personales, las de historias de playa. Con esta exposición nos vamos. Adiós. Comenzamos un viaje al Atlántico cargado de sentimientos, de energía e incluso escalofríos. Comenzamos el viaje fotográfico, pero sobre todo espiritual, de Juan Manuel Díaz. Cuando una fotografía eriza la piel, empieza ya a tomarla en consideración. Lo demás ya, que no necesita demasiada lectura, a ser posible. Nos remontamos a los veranos de 1988 a 1992 para transportarnos hasta las sensaciones que esta playa de Rota transmitió a Juan Manuel Díaz y con la que se le ha galardonado con el premio Piedad Isla. Uno trata de ser después consecuente y tratar de llevar tu mirada a un nivel personal y ahí nadie te puede asistir, eres tú el que lo tienes que hacer. Se trata de una visión crítica de un espacio popular en el que se respira vida. Sus fotografías han recorrido medio mundo haciendo especial hincapié en Latinoamérica, una tierra que le tiene enamorado. Mi mujer sabe que cuando yo me pierda, sabe dónde buscarme, sabe América. El murciano es autodidacta, sin embargo no dudó en ponerse al frente de la Universidad Popular para enseñar todo lo que sabía. Tú tenías que aprender la fotografía a base de libros y revistas que te iban llegando y que te iban nutriendo del conocimiento. Una exposición que sin necesidad de color dará un brillo especial a los ojos de quienes la visiten.